Bueno, señores, seguimos con el contenido de República de la Verdad, siempre agradeciéndoles la sintonía y ahora con una dama que viene a tratar un tema muy importante. Se trata de la señora Virginia Saiz. Ella es directora en República Dominicana de Plan Internacional, una organización sin fines de lucro que hace una labor maravillosa con niños, niñas, para que aprendamos a tratarlos mejor y sobre todo a respetar sus derechos. Así que, señora Virginia, usted siempre elegante, bella, preciosa. Bienvenida a República de la Verdad. Qué bueno que ha aceptado nuestra invitación. El lunes pasado fue Día Internacional de la Niña, Sí, así que hay mucho de qué hablar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Un honor. El honor de verdad que es nuestro. Me encantaría saber antes que nada, y después hablaremos de Plan Internacional, pero ¿cómo encuentra, el pasado lunes 11, cómo encuentra a la República Dominicana el Día Internacional de la Niña? Podemos decir que hemos avanzado, estamos todavía detrás del último, se han hecho esfuerzos que valen la pena. ¿Cuál es la realidad que puede usted mostrar aquí? Bueno, podríamos decir que el balance estamos ahí. Realmente sí que si me enfoco en lo positivo, creo que hay un compromiso claro por parte de las autoridades de poner la agenda de las niñas y las adolescentes, hacerla presente, ¿no? Y el hecho de que desde enero tengamos una ley que prohíbe el matrimonio infantil es algo que hay que celebrar. Pero aún así la realidad sigue estando todavía muy complicada para las niñas. O sea, las estadísticas siguen siendo las mismas, ¿no? Somos el primer país de la región en cuanto a uniones tempranas o matrimonios. Estamos también en los primeros lugares en temas de embarazo, de violencia. Entonces, lamentablemente, el Día de la Niña nos encuentra en un escenario donde todavía queda mucho por hacer, pero queremos enfocarnos este año sobre todo en escucharlas a ellas, a las adolescentes. Yo leía un reporte que establecía que en República Dominicana es muy difícil ser niña. Así es. Lamentablemente, a pesar de lo que vemos en el país, que hay muchos avances, hay mucho progreso a nivel económico, excelentes ejemplos de cómo hemos manejado el COVID, hay muchísimo potencial, hay muchas cosas buenas, pero ser niña y adolescente yo creo que no es nada fácil en República Dominicana. ¿Por qué? Desde el momento en el que nace, una niña está condicionada por los estereotipos de género. Te dicen cómo vestirte, qué hacer, cómo utilizar tu cuerpo y de alguna manera les estamos metiendo a las niñas la creencia en la cabeza que lo mejor que les puede pasar es casarse, unirse con un hombre mayor. Entonces eso está muy presente. Así que cuando vemos las estadísticas no debemos de sorprendernos porque de alguna manera eso es lo que les estamos diciendo que tienen que ser. ¿Eso ocurre más en la región sur, la capital, en el este? ¿Dónde hay más presencia de estas realidades? En principio podríamos decir, mira, es el sur, son las zonas más pobres, es las zonas rurales y sí que es cierto que, por ejemplo, en la zona pues, de Asua, para la frontera, sí se incrementa el número de uniones y de embarazos. Tempranas. Lo que hemos estado viendo es que el país en general es muy vulnerable al tema de embarazo y las uniones y no es un fenómeno que se limite ni a la pobreza ni a lo rural, sino que también lo vemos, en lo urbano. Pero porque tiene mucho que ver con la crianza. Sí. Los estudios que hemos hecho como plan recientemente no palpan una diferencia crucial de crianza entre una clase pobre, una clase adinerada, una clase rural o una clase urbana. Es básicamente los mismos conceptos, los mismos estereotipos que se están inculcando en los niños y en las niñas. ¿Qué papel juega la cultura en este problema? Todo. Realmente es un problema de cultura. No es un problema, podríamos decir que es de legislación, es cierto que hay leyes y hacen falta más, pero no estamos mal en legislación. Es un tema de cultura, una cultura machista que hace que criemos a los niños y las niñas con esos estereotipos, ¿no? A ti te toca fregar, tú eres el hombre de la casa. ¿Cuántas novias tienes? ¿Cuántos hombres tuviste? Exacto, siéntate bien, no te subas al árbol que te vas a ensuciar, o sea, hay una limitante desde que son muy pequeños y de lo que quiere decir ser niña o ser niño en República Dominicana. Por eso, cuando llegas a la vida adulta y te encuentras a un hombre que pega, porque te sorprende. Si se le enseñó desde pequeño que eso era lo que tenía que hacer, ¿por qué te sorprende que tu marido no te ayude con los niños? Y cada vez que entraba a la cocina su mamá le regañaba. Sí. Entonces, está ahí, ¿no? Entonces, por eso el Día de la Niña es simbólico, porque es todavía un recordatorio de
de que queda mucho por hacer, de que estamos en pañales realmente. Y ha visto usted, a propósito de que a principio de este año se promulgó una ley en la que se castigaba el matrimonio infantil, pero ya con una sanción, hay una ley, porque antes de boca, pero ahora tenemos una jurisprudencia. ¿Entiende usted que esto realmente ha servido para frenar estas uniones tempranas, especialmente que afectan a las niñas? Lo que sí creo que es positivo que está sucediendo en el país es que hay una mayor conciencia sobre el matrimonio, las uniones, y se está empezando a mirar como algo que no se puede tolerar. O sea, hasta ahora es lo normal. Mi madre lo hizo, mi abuela lo hizo, mi tatarabuela lo hizo. Entonces, ¿por qué romperlo? ¿Por qué cambiarlo? El hecho de que haya una ley que lo prohíba ha generado una serie de campañas que desde Plan hemos liderado en asocio con otras organizaciones para decirle al país que no es normal y que es ilegal. Entonces, yo creo que sí que ha habido un avance en ese nivel de conciencia de que la gente ya por lo menos sabe que no está bien. Y yo creo que todavía tiene que todavía tiene que suceder mucho de empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Ese hombre no es un marido, es un abusador, ella no es una esposa, es una niña. Entonces, ese momento de cambio de cultura creo que está iniciándose, pero queda. Virginia, ¿podría usted recordar a los amigos televidentes cómo afecta la vida o cómo queda afectada la vida de una adolescente que decide, y voy a decir así entre comillas, decide, porque no tiene capacidad para decidir, pero decide ella por su voluntad irse a vivir con una persona mayor? O sea, ¿cómo le cambia la vida y qué le espera en el futuro a esa niña? Sí, realmente cuando tú dices, por ejemplo, decide, lo expresas es correcto, ¿no? En el sentido de que ella puede decidir, pero porque es lo que le han dicho desde pequeña. O sea, desde pequeña te están metiendo el mensaje de cásate, búscate un hombre que te mantenga. Entonces llega el momento, vives en un hogar tal vez violento, tal vez pobre, donde veas que un hombre que te está ofreciendo un celular, que te paga el salón todas las semanas, es una forma de salir de eso, ¿no? Y tu familia te motiva para que te vayas, porque es la mejor forma de librarse de una boca, ¿no? De una carga. ¿Cómo le afecta eso? Pues es una infancia que se para y se rompe, ¿no? Son niñas que comienzan a parir niños, son niñas que en la mayoría de los casos dejan de estudiar. Sí. Como dejan de estudiar, no van a tener nunca acceso a un trabajo que realmente las ayude a progresar en la vida. Entonces, entran en relaciones con hombres que en la mayoría de los casos son adultos, son mayores, y son relaciones donde hay mucho abuso de poder, porque él es el que gana, él es el que decide, él es el que pega. Entonces ellas siguen teniendo hijos y se siguen encadenando, tal vez a ese hombre, o vuelvan a casa del hogar materno y vuelva a aparecer otro hombre. Entonces realmente son oportunidades perdidas de desarrollo, de hacer las personas que puedan contribuir al crecimiento del país. Usted sabe que hay personas que culpan a las mujeres específicamente del machismo, porque dicen, las mujeres son las que crían, ellas son las que le dicen a los hombres cómo deben ser, son las responsables de la crianza. Entonces, ¿qué respuesta hay para esas personas que piensan así? En realidad, el rol que tiene la mujer en un país como República Dominicana es inmenso, es infinito, no acaba. O sea, se nos culpa por todo, ¿no? Si aparece una niña violada o muerta, siempre preguntan, ¿dónde estaba la mamá? ¿Qué hacía? Sí. Nunca, ¿o qué hacía sola en ese camino? Nunca preguntan dónde estaba el papá, ¿no? Entonces, sí que es duro, y te lo digo como mujer también que vive aquí, que tengo hijos aquí, que estoy casada con un dominicano, es duro, porque la responsabilidad de las mujeres es muy grande. Entonces, sí que es cierto que la mujer, tanto como el hombre, tenemos unos roles que jugar en esa crianza. Y cuando estamos criando a niños que van a ser adultos igual de machistas o igual de violentos, somos también parte, ¿no? Lo que no es justo es solo culparlas a ellas de esa responsabilidad. Por eso es importante que haya esfuerzos desde el nivel más alto, desde el Estado, con políticas que de alguna manera fomenten otra forma de criar, otra forma de ser padre, otra forma de ser madre, y con una escuela que también rete esos estereotipos, ¿no? Una escuela que enseñe la igualdad, que enseñe de derechos, que enseñe sobre sexualidad, porque si no, ¿desde dónde se cambia un país? Excelente respuesta, me encantó. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Plan Internacional. ¿Desde cuándo existe Plan Internacional en la República Dominicana? Sé que es una organización sin fines de lucro, pero
qué la trae, en cuántos países tiene presencia y si puede también exhibir algún logro aquí en el país. Este mensaje para mí ya es un logro, Claro. crear conciencia, pero usted como titular en República Dominicana, háblenos un poco de la institución, por favor. Claro. Plan Internacional es una de las organizaciones más grandes, más antiguas del mundo, que trabaja todo lo que tiene que ver con derechos de la niñez y equidad de las niñas. Tenemos, bueno, pues más de 80 años y en el país más de 30, y estamos con presencia en 75 países, o sea, es una ONG bastante grande, Sí. bastante sólida. Y en República Dominicana estamos sobre todo con presencia en el sur del país, también trabajamos en el este, cierta presencia en el norte, en realidad bastante cobertura. Nuestro trabajo siempre empieza con la comunidad, trabajando con las comunidades más vulnerables, y lo que hacemos es apoyar a las niñas desde el momento en el que nacen hasta el que transitan a la vida adulta y ver qué momentos ahí de su vida corren peligro de estar expuestas a violencia, a un embarazo o a un matrimonio. Entonces, todo lo que hacemos es desde temas de crianza, trabajando muy de cerca con INAIPI, temas de protección, trabajando con CONANI, y luego temas de derechos sexuales y reproductivos y el empoderamiento económico. Wow. Es un acompañamiento. La idea es que tengan una infancia plena, sana, donde jueguen y que cuando transitan a esa vida adulta pues sepan sobre su cuerpo, sobre cómo prevenir un embarazo y puedan ir incorporándose al mundo laboral. ¿Han encontrado ustedes algún tipo de resistencia? Por ejemplo, si se van a la región sur y hay una familia, hay una niña que tal vez está en una situación de vulnerabilidad, pero el papá y la mamá entienden que ellos son los responsables y que no tiene que venir ningún organismo a venir a decirle cómo criar a su muchacha. Sí. O sea, ¿se han encontrado con esa situación ustedes? En realidad el trabajo de Plan es muy cuidadoso en cómo se construye la relación y la presencia en una comunidad. O sea, no es que llegue yo como extranjera a una comunidad y le diga a una familia, mira, no la cases. Normalmente todo el personal son dominicanos, dominicanas de las propias comunidades donde construyen relaciones de confianza. Hablan el mismo lenguaje. Hablan el mismo lenguaje y empiezan a hacer ese cambio de comportamiento desde la propia comunidad. O sea, nunca llegas a un sitio y le dices, eso está mal. Empiezas a reconocer lo que está bien y ahí empiezas a establecer un cambio de comportamiento que lleva tiempo. Para nosotros es un gran logro cuando, por ejemplo, un grupo de mujeres de una comunidad, pues, por ejemplo, de la frontera de Elías Piña, viene a tu oficina y te pide que, por favor, que Plan Internacional intervenga en su comunidad, porque no quieren que sus hijas tengan la misma vida que ellas. Para mí esos son éxitos, ¿no? Cuando ya la propia comunidad, porque tradicionalmente siempre demandaban lo tangible. Una casa, un techo, una estufa, una cama. Y parecía que como lo que hacíamos en Plan era eso intangible, ¿no? De eso del empoderamiento, la violencia. Eso no era nada. Pero de repente lo entienden. Y cuando ven que su hija tiene 20 años y que no se ha casado y está embarazada, es un logro. Es un logro porque ellas se casaron a los 13 o los 14. Entonces, eso es lo que está generando de alguna manera un círculo, podríamos decir, virtuoso, ¿no? de ejemplos de éxito. No, pero súper bien, súper bien. ¿Dónde está ubicada, o por lo menos la oficina de Plan Internacional? Si alguien quiere acercarse, ¿lo hace llamando a un número de teléfono, lo hace a través de las redes? ¿Cómo les ubica? Ustedes, si alguien les llama a alguna institución o alguna comunidad, de inmediato hacen los acuerdos y pueden ir, ¿no hay Bueno, depende un poco, siempre tenemos la mejor disposición para apoyar a una comunidad, pero obviamente siempre depende de la financiación, ¿no? Para eso nosotros lo que hacemos es recaudar fondos, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y para la gente que esté interesada pueden ir en nuestras redes y buscar plan-rd. Exacto, o en la website planrd.org. Además de que fue el pasado lunes, el Día Internacional de la Niña, ¿cuáles otras actividades durante el año ustedes realizan? Sí, bueno, siempre tenemos muchísimas campañas. Este Día de la Niña, lo más importante para nosotros fue una rueda de prensa donde las propias niñas y adolescentes fueron ellas las que hablaron, fueron ellas las que dieron el ejemplo de qué fácil es realmente cuando inviertes en ellas. Si las dejamos de ver como víctimas, ay, se embarazó, ay, se casó, y las vemos como agentes que realmente con un poquito de apoyo y de inversión
pueden cambiar su futuro, pero también el de sus familias y el de sus comunidades. A propósito de eso que usted acaba de decir, porque por ejemplo tiene 14, ya se embarazó, ya se le acabó la vida a esa niña. Depende de donde ella esté. Depende. Si es en una comunidad y en una familia muy pobre, con muy poco acompañamiento y asesoría, lo más probable es que esa niña se vaya a la casa del papá del bebé, esté unos 9 meses, no más de un año, la devuelvan a casa de los padres. Ay, Dios mío. Y espere hasta que vuelva a pasar otro. Si es en una clase media o clase alta, tienen otras formas de abordarlo. Hay muchas jóvenes pues que tienen el apoyo de los padres, continúan estudiando, los padres crían al bebé y aquí no ha pasado nada. Hay gente que se va a otro país a abortar, o sea, hay formas. Lo que estamos viendo es que cuanto más pobre y más vulnerable eres, lo tienen más difícil. Entonces, aparte del Día de la Niña, nosotros tenemos siempre campañas constantes. Ahora mismo la de las niñas hablan, que nos pareció que era importante que el país las escuche. Pero hay otras campañas siempre de cambio de comportamiento, sobre la importancia de apoyarla, sobre el tema de matrimonio infantil. Hemos tenido un trabajo durante los 3 últimos años muy fuerte y ahí continuamos, ¿no? También se trabaja con los hombres, con los adultos. Muchísimo. Porque matrimonio infantil, pero los hombres. Claro, en realidad nuestro trabajo decimos que es enfocado en las niñas, pero es en todo lo que tiene que ver con la vida de las niñas y las adolescentes. Invertimos mucho tanto en la crianza a nivel de 0 a 5 años en niños y niñas y los padres y las madres, pero también el trabajo con los adolescentes. Hay un programa muy exitoso que se llama Campeones y Campeonas para el Cambio, que trata de trabajar con los adolescentes para retar todos esos estereotipos de lo que significa ser un hombre, ¿no? Y donde se les permite, pues también como hombre puedes llorar, como hombre puedes cocinar, como hombre... A eso se le llama, si no me equivoco, las nuevas masculinidades. Exactamente, así. Es que es un concepto que parece así muy abstracto, pero en realidad lo que te está diciendo es que hay otra forma de ser hombre y que no pasa nada. Que no tiene que ser agresivo, que no tiene que ser macho, no, varón masculino, con pelo en el pecho. Exacto. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante ese tipo de trabajo y también con la propia comunidad y las autoridades. Durante años a lo mejor nos enfocábamos mucho en ellas y vives procesos de empoderamiento donde ellas luego se encuentran con una realidad que no sabe cómo trabajar con ellas, porque dices, ¿dónde va esta niña tan empoderada? Entonces es muy importante hacer ese trabajo en varios niveles. República Dominicana todavía sigue con números feos. O sea, a pesar de los esfuerzos, no logramos sobrepasar esa barrera. ¿Qué nos falta? Es que en realidad los esfuerzos todavía no son contundentes. O sea, no nos podemos sentar... Pero doña Virginia, Dios mío, ¿pero cómo que no son contundentes? No nos podemos conformar con compromiso, no nos podemos conformar con una ley. Para que las cosas cambien en un país hay que tomar acciones bastante potentes y meter dinero. O sea, dinero. Entonces, una de nuestras recomendaciones es, por ejemplo, el rol de CONANI debe posicionarse de forma muy fuerte como la institución garante de los derechos de la niñez. Tiene que tener un presupuesto sólido, con planes sólidos que lleguen hasta los niveles más lejanos en una comunidad, no es solo hacer una ley. Entonces, eso es importante. Y la otra recomendación es la educación. Pues le agradezco muchísimo, señores. Qué conversación más amena hemos tenido aquí con Virginia Saiz. Ella es directora de Plan Internacional, capítulo República Dominicana, y de verdad que me he quedado con deseos de seguir escuchándola. Pero el tiempo siempre es cruel y este programa ha finalizado este miércoles ya 13 de octubre, así que solo me queda agradecerle su tiempo. Qué bueno que hacen esta labor tan importante, tan bonita, tan incluso desprendida para mejorar el futuro de nuestras niñas, que serán las mujeres de la República Dominicana, y que todo eso impacta para que tengamos una mejor sociedad. Así que, señora Virginia Saiz, le agradezco muchísimo a ustedes, amigos televidentes, recomendarles como siempre que sigan apoyando la programación de RNN Canal 27 y recordarles que indistintamente de cualquier adversidad, la vida es bella y que si Dios lo permite, nosotros nos reencontramos mañana jueves en otra entrega de República de la Verdad. Bye, bye.